Sea bienvenido a la casa de nuestro Dios. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Dice la palabra del Señor: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo voy a leer otra vez. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú que como siempre hables a nuestra vida. Que tú nos bendigas, Señor, por medio de ella. Que sea tu Santo Espíritu el que nos redarguya. Que sea tu Santo Espíritu el que nos revele, Señor, tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, Salmo 73, 25. Dice, lo voy a leer otra vez. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El tema para la meditación de esta tarde es: ¿qué busco en la vida? ¿O qué ando buscando? ¿Y qué tengo? Porque depende de lo que yo tengo, eso busco, ¿verdad? Si yo tengo ya algo, entonces como ya tengo algo, ando buscando lo que me complemente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Qué deseamos? Amén. Por eso la pregunta es, ¿qué busco? Porque aquí este salmista dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces, en eso estaba claro Asaf, porque este es un salmo de Asaf. Y Asaf estaba bien claro. Dice, al final llega a comprender que tenía él en los cielos a Dios. Ahora, mire, Asaf era un ministro o un director de alabanza dentro del templo. Él había fungido como uno de los directores de alabanza dentro del templo. Eran de los que cantaban, eran de los que ministraban al pueblo. ¿Cuál es el propósito ahora, o cuál es el propósito de la alabanza antes de la predicación? El propósito que tiene la alabanza antes de la predicación es preparar mi corazón para que cuando venga la palabra de Dios, que es lo más importante, quede en ella. No es lo más importante la alabanza, es un complemento de la palabra. Entonces, la palabra, ¿para qué sirve la alabanza? No sé cuántos muchas veces hemos venido preocupados, ofuscados, enojados, amargados, tristes, y venimos con un corazón y venimos todos compungidos, nerviosos. Entonces la alabanza lo que hace es minimizar todo eso, llevarnos a que tengamos un control de nuestras vidas y poder escuchar la palabra en paz, con tranquilidad. Entonces ahora usted entiende el rol que tenía Asaf a la hora de ministrar la alabanza. Y vemos a un hombre que había servido mucho tiempo dentro del templo cantando la alabanza, y llegó un momento a creer que Dios era injusto con él, que Dios se había olvidado de él. Porque mire, en la casa, aquí no, en la casa lea todo el capítulo 23, el capítulo 73, y se va a dar cuenta que él dice que empezó a ver a los soberbios que prosperaban, empezó a ver a aquellos, y no estaba hablando de los que no eran no creyentes, sino que de los creyentes. Empezó a ver cómo prosperaban, y él entonces empezó a molestar, a enojar, y hasta llega a decir en unos versículos, era como
una bestia delante de ti por mi comportamiento. Me empecé a llenar de amargura. Imagínese cómo habrá ministrado este hombre con amargura. Y créame que por experiencia se lo puedo decir, porque prácticamente casi 20 años me tocó a mí ser el encargado de la alabanza o el director de la alabanza dentro de la iglesia en mi país. Y hubieron muchas veces que uno llegaba más atravesado que los hermanos que llegaban a recibir. Y muchas veces uno llega a adorar a Dios aún con conflictos en sus corazones. Entonces, este hombre llega un momento y dice: ¿y a quién tengo yo? No tengo yo pues sino a ti en los cielos. Y llega a la conclusión, después de muchas cosas, y fuera de ti no deseo nada. Asaf significa, como primera palabra primaria, es recolector. Ahora, ¿qué hemos estado recolectando nosotros en la vida? ¿De qué nos hemos llenado? Por eso le preguntaba, ¿qué tenemos? Porque muchas veces lo que tenemos no es bueno. De lo que nos hemos recolectado en el transcurso de la vida, probablemente han sido situaciones difíciles. Y entonces llega este hombre y dice, al fin comprende, dice: fuera de ti no deseo nada en la tierra. Fuera de ti. Estaba diciendo, ya me cansé de hacer las cosas como no debo de hacerlas. Reunir para cualquier propósito. También es recibir. ¿Qué hemos recibido en nuestras vidas? Quitar. ¿Qué cosas no hemos quitado? Destruir, porque también eso significa, Asaf, destruir. ¿Qué cosas nosotros seguimos guardando ahí por un recuerdo, por algo? Pero también, ¿qué cosas buenas hemos destruido por no tomar en cuenta a Dios? Por no hacer las cosas bien. Y entonces, después que este hombre había hecho y deshecho, oiga, el contexto es de que no era alguien que ya mayor empezó a ministrar. No, él tenía que haber nacido dentro de la tribu y dentro de su familia tenía que haber un orden para que pudiera ministrar. No era alguien que llegó un día y dijo: miren, pónganme a cantar porque tengo buena voz. No, era alguien que había crecido para eso y lo habían instruido para eso. Ahora, también significa buscar. ¿Por qué le estoy diciendo estas? Porque podemos entender muchas cosas cuando vemos esto. También congregar. Por eso le decía yo hace un momento, ¿cómo nos congregamos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra intención por el cual nos congregamos? ¿Qué hemos cosechado? ¿Qué hemos juntado? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 10 definiciones más y no quiero tomar mucho tiempo en eso. Ahora, ¿a quién tiene usted? ¿A quién tengo yo? Cuando llegamos a esta conclusión, ¿qué tenemos? Asaf, como le decía, sirvió en el templo, pero se fijó cómo los perversos prosperaban. Asaf no se dio cuenta que en este mundo es mejor tener al Señor que las riquezas. Usted y yo no podemos cambiar algo material, algo terrenal por lo celestial. Debemos de tener cuidado en que por buscar algo, lo que sea, podemos cambiar al Señor y podemos llegar a tener un problema más grande del que venimos arrastrando muchas veces. Entonces, y se pregunta después de reaccionar lo mal que estaba en su vida. Fíjese que, como el hijo pródigo, ¿verdad? Oiga, cuando se quedó sin nada, reaccionó. ¿Cuántos de nosotros hemos reaccionado cuando topamos en alguna dificultad de nuestras vidas? Fíjese que Asaf reaccionó ya avergonzado. Y muchas veces nosotros en algo reaccionamos
ya cuando hemos cometido el error. En otras palabras, cuando hemos metido las patas, decimos, un dicho. ¿Acaso no es una vergüenza para nuestras vidas acercarnos a Dios cuando venimos ya casi destruidos? Cuando venimos en pedazos. ¿Cómo nos presentamos ahora delante de Dios cuando conociéndolo a Él no hacemos su voluntad? Con vergüenza. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando hemos escuchado su palabra, cuando hemos tenido a mano su palabra y nos equivocamos y decimos, ay Señor, por un impulso, por un deseo, por lo que sea. Entonces, cuando venimos ya delante de Dios, muchas veces traemos vergüenza y decimos, ay Señor, ¿y cómo empiezo la oración pues? ¿Y cómo hago esto? Tristemente, lo celestial se vuelve opción cuando lo terrenal nos defrauda. Entonces, hasta que Asaf se cansó de ver lo terrenal, elevó sus ojos al cielo. Hasta que Asaf se hastió de intentarlo a su manera, buscó la ayuda de Dios. Entonces, ¿para qué queda Asaf ahora? Para ejemplo de nuestras vidas, no queda para otra cosa. Para que nosotros no cometamos los errores. O dígame, ¿o acaso usted como padre no procura que uno de sus hijos no cometa los errores que usted cometió? Pero muchas veces es tanta la vergüenza que no le decimos nada a los hijos. Cuando el deber del padre debería decirle al hijo, hablar y decirle, mira, yo a tal edad hice tal cosa y tuve estas consecuencias. Entonces creo que mi fracaso o mi experiencia te sirva de ejemplo. ¿Para qué? Para que no te vaya mal en la vida. Entonces me recuerdo de alguien, daba una vez, de una señora, decía una vez, tenía una hermana menor y ella decidió casarse con alguien no cristiano, conociendo al Señor, porque estuvieron en la iglesia desde pequeñas, y entonces viene y cuando su hermana, la menor, crece y ya llegó un momento que fue para poder, ¿cómo se llama?, casarse, viene y le dice, mira, le dice, he visto que te has fijado en alguien que no es creyente. Y le dice, mira cómo me ha ido a mí. Mira los problemas, mira las situaciones, mira, y empezó a decirle todas las cosas. Pero ya se imagina el desenlace, ¿verdad? La hermana menor le dijo, no te metas en mi vida. Tú ya te equivocaste, ahora deja que yo me equivoque. Ese es mi problema. Entonces al final de los años, ya después de los años, ya con hijos, las dos hermanas, ¿verdad?, juntándose, divorciadas, con muchos problemas. Y una vez le dice la menor a la mayor, si tan solo te hubiera escuchado, le dice. No, le dice la mayor, es que me escuchaste, pero no quisiste hacer lo que yo te dije. Porque una cosa es escuchar y tomar consejo. Te lo dije. Y pues al final, pues, se fueron a vivir juntas, pues, porque pues, no sé si me estoy dando a entender. Asaf dice en los cielos. Oiga, no dice en el cielo. Se acuerda que después del cielo están los cielos y que Dios lo puede llenar todo. ¿Pero cuándo? Cuando llegó al tope, cuando descendió lo más que pudo. Probablemente hasta que ya no pudo con su amargura,
porque el alejarnos de Dios nos lleva a eso, a ser infelices, a ser incapaces de reconocer nuestra condición. ¿Qué fue lo primero que hizo el hijo pródigo cuando recibió su herencia? ¿Prepararse para qué? Para irse. Y dijo, entre más lejos esté de mi padre, dijo, voy a poder disfrutar todo esto. Voy a poder vivir a mí como me ronque la gana. Oiga, el versículo 27, ahí mismo. Oiga las consecuencias de Asaf. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Que entonces la pregunta es, para que Asaf pueda escribir esto, oiga, para que Asaf pueda escribir esto, ¿qué cosas se habían destruido en su vida? Porque él no lo escribe él como diciendo, miren esto. No, él lo pone por experiencia. Estamos viendo que este hombre es un ejemplo para nuestras vidas. Es bien claro en el versículo 27. Esto de perecerá, sí, también se refiere a morir, pero fíjese que también dice que será arruinado o será derribado. Entonces, si Asaf nos preguntara, y diciendo, miren, esta ha sido mi vida, y queda aquí en el Salmo 73 como ejemplo para todos. Y nos pudiera preguntar, ¿cómo están ustedes? Probablemente le podemos decir que por la misericordia de Dios no hemos perecido. Pero, ¿en qué áreas de nuestra vida nosotros estamos acabados? Cansados. Aquí ponía unos ejemplos. Lo más comunes, ¿verdad? Familiar, laboral, con hijos, los matrimonios, etcétera. Podríamos enlistar todo aquello que hemos arruinado en nuestras decisiones. Ahora, mire. No crea que esto es para desmotivarnos en esta tarde y para que de aquí salgamos tristes y que pasemos pensando, no, porque hay una promesa muy grande, muy hermosa que vamos a ver más adelante. Nada más Asaf está reaccionando. Y entonces cuando nosotros reaccionamos, cuando empezamos a cambiar nuestra vida, nos empezamos a dar cuenta que las cosas sí pueden cambiar. Que si las cosas en el Señor tienen solución, que Dios puede quitar que probablemente mi amargura, mi tristeza, todo aquello que posiblemente muchas veces me lleva a estar triste o pensante en que ya no hay una posibilidad, ya no hay una oportunidad para mi vida. Y no es así. Ahora, ¿cuántas veces nos han derribado y nos volvemos a levantar para el siguiente round? Usted ha visto esas peleas, ¿verdad? De bots. Y usted está viendo que al otro le están dando y por puro orgullo, dice, no. Déjenme. Y se levanta. ¿Cuántos de nosotros por puro orgullo mantenemos ¿cómo decirle? Una apariencia? Cuando Dios dice, no, mírame a mí. Acércate a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos preferido que las cosas se pierdan por orgullo? Entonces, vemos que nuestra vida está siendo esparcida en el tiempo. El que se descarria, el descarriado, decía Asaf, el descarriarse trae consecuencias duras para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál fue la bendición en la vida de Asaf? Que todos estos problemas lo hacían que regresara a donde él estaba. Oiga, y recuerde, era uno de los directores del coro en el templo.
un director, uno que era el que se preparaba, el que hacía que la presencia de Dios descendiera, el que empezaba a levantar un cántico nuevo y empezaba a decir: te adoramos, Señor, y el pueblo lo seguía. Y entonces la presencia de Dios se manifestaba y llenaba el lugar, etcétera. Ese que había estado ahí frente a todos, ese se descarrió. Ese hizo las cosas que no debía de hacer. Y dice: yo, sabiendo la palabra o sabiendo la ley o sabiendo lo que el Señor había dejado, hice diferente a lo que tenía que haber hecho. Entonces esto es una muestra de que todos estamos expuestos, de que ninguno nos libramos. Y dice la parte B: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Asaf entendió que todo lo que hacía fuera de su voluntad era pérdida. Ahora mire, ¿sabe por qué muchas veces Dios destruye algunas cosas en nuestra vida? Para que nosotros no nos quedamos estancados ahí. Y muchas veces nos seguimos lamentando: ay, yo perdí tal cosa. Y el Señor dice: sí, lo destruí para que regresaras. Lo destruí con el propósito de que no te quedaras ahí. Porque ¿sabe qué? Un ejemplo, Lot hubo tanta ambición en su corazón que cuando le dijeron escoge, él dice que tomó ¿qué? Lo mejor. El mejor valle, la mejor tierra. Pero ¿sabe una cosa? Lot no tenía que haber decidido primero. A quien le tocaba decidir primero por ser mayor era Abraham. Pero por no pelearse le dice a ¿cómo se llama? A su sobrino: tú escoge. Ahora, la pregunta es, después que llegó Lot a ser próspero, porque llegó a ser próspero, llegó a ser muy rico, ¿qué sucedió? ¿Con qué salió Lot de Sodoma y Gomorra? Sin nada. Todo fue destruido y fue la orden muy clara de los ángeles: corran y no miren atrás. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha hecho eso? Pero especialmente para que regresemos. Y probablemente nosotros seguimos lamentándonos y diciendo: ay, perdí aquello, y mira, a mí me han pasado. Y el Señor dice: sí, es que mira, con la varita te estoy arriando para que otra vez entres al redil. Y entonces muchas veces nosotros estamos: no, pero es que mire. Y el Señor dice: si lo hice para cuidarte, lo hice para salvarte, lo hice para que otra vez. Y entonces al final dice Asaf: bueno, y no te tengo a ti, pues. Dice: bueno, ya después que perdí todo, dice: Señor, entendí esto. No deseo nada fuera de ti en la tierra. No está diciendo: no quiero que me vuelvas a dar algo. ¿Ve la diferencia? No dice: no quiero volver a tener nada. No, yo quiero ser un errante. No. Ahora voy a pedir todo conforme a lo que tú quieres. Entonces, yo me hacía estas preguntas. No le voy a decir no le voy a contar cuál es mi número ni mi listado, pero decía: entonces, ¿cuántas pérdidas llevo? Decía. Más de alguna vez sí me ha tocado llorar porque fracasé en algo. ¿Cuántas veces hemos intentado recuperar cosas y terminamos perdiendo más? ¿No será que hemos buscado cosas fuera de Dios queriendo meterlas a la brava? Es decir, que por ley se tienen que dar. Es como, mire, cuando yo me recuerdo que una vez estaba pequeño y habían unos zapatos, me regalaron unos zapatos. Y mire, de verdad, esos zapatos me gustaban, pero eran un número menor de lo que ya necesitaba. Pero como me gustaban, yo me los puse un día. Y me fui ese día, no sé para dónde, no sé si para el colegio o me fui para la iglesia. Y mire,
Yo me recuerdo que cuando regresé a la casa, ya se imagina, ¿verdad? No sé si alguna vez usted lo hizo, pero yo cuando regresé a la casa llevaba así los dedos de los pies y cuando me los quité sentí un alivio. Yo dije, no, no me los vuelvo a poner. ¿Cuántas cosas nosotros en esa figura hemos querido hacer y muchas veces nos hemos atrevido a decir, es que esa es mi petición y yo sé que el Señor me la va a cumplir? Y Él dice, no, no, yo no te he prometido nada. Deseando que algo sea agradable a Dios cuando no lo es. ¿Entiende? Por eso le hago otra vez hincapié. Asaf era uno que ministraba, que cantaba. Y entonces, ¿cuántas veces Asaf llegó a cantar, a levantar sus manos y no siendo una ofrenda agradable delante de Dios? Entonces, nosotros que conocemos ahora a Dios, no somos un creyente más. Oiga, fíjese que la palabra dice que ahora somos príncipes, ¿y qué? ¿Alguien se sabe el complemento de eso? ¿Príncipes sí? No, nadie. Príncipes sí, sacerdotes. Yo soy príncipe y sacerdote. Sí, usted también funge como un sacerdote porque usted también puede elevar una ofrenda con su vida, con su voz delante de Dios. Entonces, todos entramos en la posición de Asaf, en el sentido de que nos hizo príncipes y sacerdotes. Ah, pero qué bonito se oye, pero muchas veces desconocemos la responsabilidad. Entonces, Asaf, mire qué bendición, tuvo la oportunidad de reaccionar a tiempo. El Señor siempre nos va a dar la oportunidad de que reaccionemos a tiempo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no muramos, tenemos tiempo, tenemos una oportunidad. Y muchas veces todas aquellas cosas que nos han pasado es para que podamos comprender que alejados de Él, nada podemos hacer. Y que muchas situaciones de nuestra vida son correctivos. Pero ese correctivo nos va a salvar. Ese correctivo nos ha salvado. Ese correctivo nos ha cuidado. Ese correctivo ha estado ahí para nosotros, pero por una situación, porque nos ama. Y porque quiere ver restauradas nuestras vidas por completo. Así que Asaf reaccionó, oiga, después de muchas pérdidas. Porque es increíble todo lo que dice ahí. Oiga el versículo 21, oiga, al director, un director del coro o de la alabanza, oiga, se llenó de amargura, oiga, mi alma. ¿Cómo es posible que alguien que dirija la alabanza se llene de amargura? Sí, se llenó de amargura. Y así ministró muchas veces. Y después dice, tan torpe era yo que era como una bestia delante de ti. Pero oiga, el 21, y en mi corazón sentía punzadas. Oiga, 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. ¿Qué? Delante de ti. ¿Alguna vez usted ha tratado de convencer imagínese en este caso, a un perro que no haga algo? Y por más que usted le diga, como se llame, no hagas eso, lo sigue haciendo. Imagínese que supuestamente con un perro pues tiene un poquito más de raciocinio, ¿va? Imagínese con una, no sé a qué bestia se habrá referido. No sé si estaba hablando de un burro, ¿sí? Porque es una bestia, un animal de carga, una bestia. Y en los proverbios se ocupa mucho. No seamos necios. Pero oiga el versículo 23, a pesar de lo que llegó a comportarse, oiga, dice, con todo, yo siempre estuve contigo, pero dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria.
hubo la oportunidad de que este hombre reaccionara en su vida. Entonces, si usted y yo aún no comprendemos esto, seguiremos fracasando una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Porque la palabra dice, cuidad de las pequeñas zorras. Porque cosas pequeñitas van arruinando, van desmotivando nuestra vida. ¿No se ha dado cuenta hoy que hay muchos que predican en un púlpito y dicen, usted debe de pronunciar palabras positivas? En su boca no deben de haber palabras negativas. Nunca. Usted no debe de mencionar que le va a ir mal. Usted siempre diga, a mí me va a ir muy bien. Yo voy a salir de mi casa y yo sé que todo me va a salir bien y que no me va a pasar nada. Otros dicen que ahora una de las palabras que se puso de moda va cambiando, pero era que debemos de atraer buenas vibras. Y entonces, good vibes. Entonces decimos, no, hay que atraer buenas vibras. No, no, no. Y cuando oigan a alguien que dice, no, 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 tú traes una vibra muy negativa, hace un lado, le dicen a la gente que se vaya. No, 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 con esta gente no hay que juntarse. Usted júntese con gente positiva, con gente que le va a decir siempre las cosas para salir adelante. Pero Asaf es bien claro en el versículo 27. Oiga, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Entonces, mientras Asaf no reconocía su fracaso, no podía reaccionar. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado empecinados en algo y lo defendemos a capa y espada y después cuando venimos a dar cuenta decimos, qué ridículo el que hice? Todo el mundo tenía razón, pero como nosotros estamos empecinados en hacer algo y decir, Entonces, mientras usted y yo sigamos haciendo, oiga, lo que nos da la gana, por no decir lo que nos da nuestra santa gana, todo irá mal. Entonces, ¿a qué conclusión llega Asaf? Oiga, y fuera de ti, oiga, nada deseo en la tierra. Fíjese que cuando Asaf dice que había deseado, era que se había inclinado su voluntad a hacer algo. Quiere decir que se había inclinado a agradar sus deseos al mundo, pero no a Dios. Asaf se había inclinado a amar lo terrenal, mas no lo espiritual. Asaf se dedicó a complacerse a él, a otros, pero no a Dios. ¿O usted en algún momento de su vida, sabiendo de que algo no es correcto por complacer a alguien, ha accedido a hacerlo? Y después esa persona nos queda mal. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Yo he dicho, bueno, pues está bien, va. Y dice uno, va, está bien, lo voy a aceptar, voy a hacer. Y uno sabiendo que no es lo correcto, y nos va mal. Oiga, pero un día entendió, y esa es la bendición. Un día entendió y concluye, oiga, llegó a esa conclusión, que él ya no va a buscar nada de aquí sin la voluntad de Dios. No es que ya no se va a fijar en nada. No es que ya no va a desear tener un carro, una casa. No está diciendo eso. Está diciendo que de ahora en adelante va a tomar en cuenta a Dios, pues.
le va a preguntar a Dios en las decisiones importantes. No va a llegar hoy a su casa y dígale, Señor, ¿qué como? Porque entonces ahí va a aguantar hambre. Porque nosotros buscamos a Dios muchas veces para cosas insignificantes, pero no para lo más importante. Que no pondrá ahora, que pondrá sus ojos en aquel que sí le puede sanar. ¿Verdad que estaba lleno de amargura? Entonces buscó a alguien que lo sanara de su amargura, de su tristeza, que lo ayudara, que lo confortara, que lo consolara. ¿A quién buscamos nosotros cuando algo malo nos pasa? ¿Buscamos las palabras del hombre? ¿Qué es malo? No es malo. El problema es que muchas veces buscamos el consejo de Dios ya cuando nos hemos equivocado. Y viene alguien y nos dice, mire, muchas veces pues sí, le voy a ser honesto. Cuando alguien viene y viene ya con un problema muy grande y la situación es bien difícil, para no ser inmisericordioso, uno le dice, no, mire, vamos a orar para que el Señor tal vez pueda arreglar algo, pero imagínese, porque muchas veces uno le pregunta, mire, ¿y usted le consultó a Dios? En ese momento uno termina de hundir a la persona. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos buscado consuelo en algo que nos hemos equivocado? Y muchas veces lo que menos buscamos es una reprensión, porque ¿para qué? Echarle más sal a la herida, dice. Pero bueno, así como el hijo pródigo, fíjese, oiga esto. Así como el hijo pródigo se cansó de fracasar cuando se acabó todo. Pero no estamos hablando de lo material. Porque cuando él se acabó lo material, ¿qué le quedaban? Sus fuerzas. Dijo, bueno, ya no tengo nada, pues a ir a trabajar. No era el lugar para que él estuviera. Entonces, ¿cuándo reaccionó? ¿Cuándo fue que reaccionó el hijo pródigo? Cuando se le acabaron sus fuerzas. Cuando sentía que iba a morir, cuando comenzó a pensar y dijo, estoy tan lejos y voy a morir solo, aquí en un terreno donde hay puros cerdos apestosos y sin nadie que me dé una ayuda. Entonces hay que tener cuidado, muchas veces el Señor nos advierte y nosotros seguimos enfrascados en algo y hasta que se nos acaban nuestras fuerzas, como el hijo pródigo. Qué galán, qué bueno hubiera sido, ¿verdad? Qué bueno hubiera sido que cuando el hijo pródigo se le acabó el último dólar, hubiera dicho, bueno, ni modo, voy a regresar a la casa de mi padre. No, por orgullo dijo, yo de esta salgo. Yo de esta me levanto. Yo soy capaz de, porque yo puedo decir palabras positivas. Y ya había fracasado. Pero voy a pedir que me den buenas vibras. Todos ustedes díganme que me va a ir bien. A los cerdos les estaba hablando. No, es una imaginación, no crea que así era. Estoy diciendo, ¿o no? ¿O cuántos de nosotros cuando estamos metidos en el problema decimos, no, de aquí voy a salir adelante? Usted ayúdeme por un momento a imaginarnos esto. Probablemente decía el hijo pródigo, bueno, aquí están estos cerdos, pero vamos a ver cómo salimos. Y cuando le tocó cuidar cerdos, hubo hambruna. Porque lo que comían los cerdos era la cáscara de las algarrobas. Las algarrobas es algo así como parecido como el frijol, ¿verdad? Dentro del frijol viene, como la vaina, viene el frijol. Entonces los cerdos no se estaban comiendo el frijol se lo comía el dueño o quien sea. A los cerdos le estaban dando la cáscara. Y él deseó esa cáscara, ya seca, ya podrida, como sea. Eso fue lo que deseó.
Entonces, el Señor tuvo que permitió que el hijo pródigo, aún hasta la fuerza, se le acabara. Entonces Asaf dice, no esperemos, no esperen que hasta que se acaben sus fuerzas, reaccionen en sus vidas. Versículo 28. Esta es la resolución, la conclusión de Asaf. Mire qué hermoso. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Acaso no es bien para nuestra vida cuando nos acercamos a Dios? ¿No las cosas comienzan a cambiar? Entonces no perdamos eso. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Oiga lo último, para contar todas tus obras, para contar todo lo nuevo que empezarás a hacer en mi vida ahora que ya reaccioné. Entonces nuestra vida no está perdida. Dios ocupa ¿qué? Los fracasos, las angustias, las tribulaciones, las aflicciones, las pérdidas sirven para una cosa: acercarnos a Dios nuevamente y empezar a contar las obras de Él, no las nuestras. Lo que Él puede hacer para nuestras vidas. Entonces la misericordia de Dios es que a pesar de nuestra condición, nos abre los brazos. A pesar de las veces que nos hemos equivocado, dice, aquí estoy, acércate, ven. Si te acercas a mí, hay bien para tu vida. Si te acercas a mí, entonces vamos a volver a contar las obras que yo puedo hacer. Eso le estaba diciendo el Señor. Entonces, el acercarnos a Dios es el bien, no es hacer el bien. Es que mire, una cosa muy diferente. No quiero confundirlo. El acercarnos a Dios es el bien. Muchas veces nosotros estamos pensando en hacer las cosas bien, pero mientras no nos acerquemos a Dios, no hay bien. Y mientras no hay bien, no voy a poder hacer el bien o las cosas bien. Entonces necesitamos primero acercarnos. Y cuando yo me acerco, empieza lo bueno. Y de ahí yo puedo hacer lo bueno para mi vida. Entonces dice, estar cerca de Dios trae esperanza. Necesitamos esperanza en nuestra vida. Amén. Así que Asaf concluye. Oiga, ¿cuál es la conclusión de Asaf? He puesto en el Señor mi esperanza. Entonces, ¿cuál es su esperanza? ¿Qué hemos buscado al día de hoy y no hemos encontrado? Por eso el título yo le dije de la meditación era, ¿qué busco? Y con eso concluyo. ¿Cuántas cosas nosotros hemos buscado por años y todavía no las hemos encontrado? Asaf dice, acerquémonos a Dios, que es el bien para nuestra vida. Acercarse a Dios trae esperanza. Acercarse a Dios cambia el panorama de nuestras vidas. El acercarnos a Dios va a traer consuelo. El consuelo que nadie nos ha dado. El acercarnos a Dios va a venir amor, probablemente el amor que no hemos recibido. El acercarse a Dios va a traer sanidad para nuestra alma, aquella alma que está probablemente llena de amargura, de tristeza, por los fracasos, por las aflicciones. ¿Por qué? Porque decía Asaf, cuando me acerqué a ti, me tomaste de la mano derecha. Nunca me dejaste solo. Entonces, acerquémonos a Dios y entremos en su santuario. Y vamos a encontrar lo que hemos andado buscando toda nuestra vida. No sé qué es lo que usted ha andado buscando en su vida. No sé lo que probablemente desistió de buscar. Pero acercarse a Dios trae esperanza a aquello que probablemente nosotros ya no creemos que pueda suceder. No sé qué será. Creo que en cada uno de nosotros es diferente.
Pero solo en Dios se pueden encontrar las cosas. Solo cuando estamos cerca de Dios vamos a encontrar el bien. Imagínense lo que nos dejó como ejemplo uno que estuvo todo el tiempo en el templo. Y cualquiera puede decir, bueno, pues que Asaf, como era de los mejores directores, ¿verdad? No, pues sí, el gran testimonio, gran poder que está sobre él, la unción de Dios, la manifestación, el respaldo. Este hombre, porque no es el hecho que hacemos, sino cuán cerca estamos de Dios. Y estando cerca de Dios hay esperanza. Y si hay esperanza, podemos encontrar lo que hemos buscado por años. Así que el Señor añade bendición a su palabra. No todo está perdido para nuestra vida, porque hay una esperanza que acercarnos a Él, Él cumple las cosas. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Tú eres fiel a nosotros. Señor, hasta que muchas veces hemos perdido las cosas. Recuerde a aquella mujer con flujo de sangre. Dice la palabra que se acabó el dinero tratando de ser sana. Esta mujer perdió todo al final por ya no querer vivir sola, porque por el hecho de tener flujo de sangre tenía que vivir apartada de la sociedad. Y cuando ya no tenía nada y cuando cualquiera creyó que no había esperanza, el Señor pasó por la ciudad. El Señor ha venido a nuestras vidas. Es su decisión ahora si lo encontramos. Es nuestra decisión si nos acercamos a Él. Decía Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tiene usted en los cielos? ¿Tiene el Señor? ¿O seguimos creyendo que somos capaces de salir adelante sin Él? ¿Cuántas cosas nosotros probablemente ya perdimos la esperanza de que no van a suceder en nuestras vidas? El Señor dice, acércate y contaremos las obras que yo puedo hacer en tu vida. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque una vez más nos recuerdas que no estamos solos. Una vez más nos recuerdas que no todo está perdido para nuestra vida. Y una vez más nos recuerdas que las situaciones duras, desagradables en nuestra vida han sido por una razón. Porque tú nos quieres tener cerca de ti. Gracias, Padre, gracias.